El 13 de julio del año pasado, del año 2022, en Paraguarí ocurrió un confuso hecho en un principio. Bueno, quizás no tanto, por lo menos en esos primeros minutos, hasta que una delegación del Ministerio Público dijo: paren todo en este mismo instante, necesitamos revisar este cuerpo, este cadáver que ya estaba rumbo, digamos, para lo que era el servicio fúnebre, hacer todo el acto protocolar de velar los restos de una docente, Limpia, la señora Limpia de Paraguarí. Y eso que llevó al Ministerio Público en ese momento a esa situación, digamos, un poco confusa, fue una duda que se había sembrado en torno a testimonios que había de vecinos, muchos rumores de situaciones de violencia que ocurrían en la casa de esta docente. Y tenía que ver con que dentro de la casa se había desatado un verdadero infierno. Un infierno que lo desataron las hijas de esta mujer. ¿Qué había detrás de un eventual matricidio? ¿Qué llevó a la muerte de esta mujer? ¿Fue un infarto? ¿Fue un asesinato? Acompáñeme en este nuevo caso de Escena del Crimen. Ahora vamos a conocer de quiénes se tratan, los protagonistas de esta nueva historia que nos sitúa en Paraguarí, como les había dicho, departamento, ciudad del mismo departamento de nuestro país. Limpia Concepción Jiménez es la víctima en esta historia, la mujer que en ese entonces tenía 59 años de edad, de nacionalidad paraguaya, docente jubilada. Ella fijó domicilio en la compañía Costa Primera, de Paraguarí. Las sospechosas en ese instante, sus propias hijas. Lorena Beatriz Verón Jiménez, de 26 años, también paraguaya. Su profesión es la de funcionaria policial, con domicilio en el mismo sitio, compañía Costa Primera de la misma ciudad. La otra es María Laura Verón Jiménez, de 29 años, también paraguaya, médica de profesión, y el domicilio en la misma casa, en la compañía Costa Primera de Paraguarí. Y ahora vamos a la crónica, en el primer capítulo de esta historia. Era julio, ya prácticamente mitad de ese mes del año pasado, cuando llegó esa noticia, lo peor: falleció la señora Limpia, docente jubilada, Limpia Concepción. La tristeza invadía, como era de esperarse, la casa de esta familia. Todos se disponían a acudir al salón velatorio donde se iba a realizar esa ceremonia de velar los restos de esta mujer que estaba a punto de llegar a los 60 años, cuando finalmente encontró la muerte. Se habló de causas naturales en ese momento, estaban preparando el cuerpo, de hecho ya estaba de retorno de salida, o dicho de otra manera, desde el lugar donde estaban preparando todo, cuando se interrumpe el camino, el trayecto de los restos mortales de esta mujer. ¿Quién hizo, digamos, esa parada abrupta de ese trayecto? El Ministerio Público. ¿Y por qué? Y manejaban información que probablemente no era lo que estaba sucediendo ahí, o lo que ocurrió con esa mujer, con esa docente, no era como estaban diciendo, o lo que estaba consignado en lo que entregaron en documentos a la funeraria. El Ministerio Público manejaba información sobre probable muerte violenta. ¿Qué había sucedido en ese momento? Era el 13 de julio del año 2022. ¿Qué pasó? 13 de julio del año 2022. El dolor se sentía en el aire. A casi 70 kilómetros de Asunción, en la tranquila ciudad de Paraguarí, empezaban a reunirse familiares y amigos en la casa de Limpia Concepción Jiménez. Todos se preparaban para asistir al velorio. En el Salón Velatorio San Francisco,
Los funcionarios de ese lugar preparaban el cuerpo de la docente para depositarlo en un cajón. El trámite estaba a punto de concluir cuando una comitiva encabezada por el fiscal Alfredo Ramos Mansur interrumpió el traslado a uno de los salones donde aguardaban los seres queridos de la retirada profesora. Ahí tendrían la última oportunidad de despedirla. Los intervinientes llegaron hasta la funeraria luego de un breve paso por el Hospital Regional de Paraguarí. Acudieron ahí alertados por efectivos de la Comisaría Primera. A esa sede policial llegó aquella mañana una vecina de Limpia Concepción para denunciar que la habían matado, que no murió de causas naturales. Cuando la comitiva fue al hospital no encontró cuerpo alguno. Les informaron que hacía solo algunos minutos el cuerpo salió de la morgue del nosocomio para ser llevado hasta el salón velatorio. Sin perder tiempo, se trasladaron hasta ese sitio. La situación era muy extraña, porque el acta de defunción de Limpia Concepción refería que un infarto le había dado muerte. El abogado de la Fiscalía ordenó al médico forense que lo acompañaba a revisar el cuerpo de la fallecida. El doctor Jorge Maldonado, a simple vista, notó que algo andaba mal. El protocolo dice, cuando hay una señal de violencia y no se llega a una causa la causa de muerte evidente, entonces se debe proceder a una autopsia para deslindar y llegar a la causa final de muerte. ¿Se evidenciaba a simple vista eso? A simple vista se evidenciaba rastro de violencia externa, lo cual no se condecía con el diagnóstico de un infarto. Entonces, ante esa sospecha, más la denuncia que se había realizado, entonces había que hacer ese contrarrestar y llegar finalmente a la causa de defunción. Por lo tanto, se procedió a la guarda del cuerpo, a la cadena de custodia, a los procedimientos de traslado y llevar hasta la morgue judicial para la siguiente autopsia y llegar a la causa final de muerte. Las sospechas sobre su muerte eran cada vez más claras y el testimonio de la denunciante apuntaba a dos de sus hijas, quienes inmediatamente fueron detenidas por orden del fiscal Alfredo Ramos. La profesora jubilada era conocida en la compañía Costa Primera por su característica bondad y la tranquilidad con la que asumía las cosas, especialmente cuando se trataba de sus hijas, a quienes defendió hasta que la violencia de ellas la condenó a muerte. Y justamente lo que pasa a ser lo más fuerte para el Ministerio Público, de manera a decir, acá hay algo raro. Lo que está escrito en este documento, saben muchos de los que tuvieron que atravesar el duro proceso de perder a un familiar, a un ser querido, a un amigo, de entregar ese documento del acta de defunción, que siempre está escrito la causa de la muerte, que lo que estaba consignado en el acta de defunción de Limpia Concepción no era cierto. Y el Ministerio Público tenía una carga probatoria, o que iba a conducir ese indicio, lo que tenían ellos como testimonio, a ser una carga probatoria. Y era contundente. Se trataba de un testimonio. Y vaya qué testimonio. Porque la persona que había atestiguado ante la Fiscalía era alguien que vivió desde hace mucho tiempo los episodios de violencia prácticamente en primera persona, porque vivía pegada a la casa. Esta es la versión de la testigo, una testigo clave. La testigo. El relato y la intervención de la vecina fue clave. No era la primera vez que Edith Benítez era testigo de cómo sus hijas trataban a Limpia Concepción. Pero ella no solo veía los constantes maltratos, también fue testigo de los últimos momentos de vida de la profesora jubilada. Edith se armó de valor y con coraje fue hasta la Comisaría Primera de Paraguarí para informar todo aquello de lo que había sido testigo. Según su declaración, al escuchar los primeros pedidos de auxilio de la docente, se asomó a ver qué ocurría.
Al darse cuenta que su vecina no podía soportar los golpes, salió corriendo de su casa para intentar ayudarla, pero las hijas se lo impidieron. El grito era adentro de la casa, se escuchaban, pero siempre, no es eso novedad, siempre se peleaba con sus hijas, siempre hubo pelea, pero no podemos meternos como vecinos, porque ella misma defendía a sus hijas siempre, como toda mamá me imagino. La discusión empezó adentro. En un momento dado, la señora sale afuera del pasillo de la casa y sale atrás de ella Lorena. Y puedo decir con nombre porque yo le conozco a las chicas. La flaquita le dice mi marido porque él no le conocía por nombre. Pero yo sí puedo decir que era Lorena. Con las dos manos le empujó a su mamá, le empujó con todo. Y ese empujón, la señora llevó la cabeza por el piso que era de cemento. Y eso fue el golpe que tiene la señora acá enfrente, que muchos están hablando, he visto. Pendetabpama picó. Fue el último reclamo que hizo Limpia a sus hijas. Lorena la empujó y cayó al suelo. De ahí Limpia ya no se levantó más. Mientras intentaba alzarle a un vehículo, alrededor de ellas, los perros ladraban y la escena era cada vez más confusa. Limpia ya no podía sostenerse de pie. Según Edith, la subieron a un coche como una bolsa de papas. Mi mamá se cayó, repite la chica. Y las dos chicas estaban ahí paradas. Y una estaba en el piso y la otra estaba parada. Y ahí tanta rabia me dio que digan, mi mamá se cayó. ¿Cómo que se cayó? Yo te vi desde mi casa. Vos le tiraste, vos le empujaste y le apunté con el dedo luego. Edith lamentó la muerte de su vecina asegurando que en muchas ocasiones le recomendó denunciar los episodios violentos por parte de sus hijas, pero Limpia Concepción insistía en que no podía denunciarlas. Y ahora vamos a la parte técnica, capítulo 3 de esta historia, Heridas que hablan. En Heridas que hablan, para recordar un poco de qué se trata, generalmente desde lo periodístico es colectar la mayor cantidad de elementos, ya sean desde producciones periodísticas hasta informes forenses, para entender qué es lo que ocurrió cuando se trata de una muerte dudosa, una muerte violenta. En el caso de Limpia Concepción ya estaba dentro de la categoría de muerte dudosa y violenta, es decir, reunía las dos características. Y vamos a leer parte de lo que colectamos nosotros desde la producción y lo que se pudo tener. Este es un caso reciente y por sobre todas las cosas se cuenta con los archivos frescos de aquel momento. Y dice lo siguiente: el cuerpo de Limpia Concepción Jiménez fue trasladado hasta la morgue judicial de Asunción, donde el médico forense Félix Colmán lo sometió a una autopsia y, contrario al primer informe de defunción de Limpia Concepción, la autopsia reveló que la mujer de 59 años tuvo una muerte violenta y no precisamente por un infarto. El cadáver de la docente presentaba un importante golpe en la frente que le produjo una pérdida masiva de sangre a nivel cerebral y esto le ocasionó la muerte. A través de unas placas radiográficas, los médicos y agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional concluyeron que la víctima sufrió rotura de huesos a nivel de la costilla, estamos hablando ya de otra zona del cuerpo. También la mujer sufrió un traumatismo severo de tórax y fractura de la costilla. El cuerpo también presentaba escoriaciones en la piel que denotaban el largo historial de violencia al que era sometida por sus propias hijas. Y la última línea ya tiene que ver un poco con la reflexión que hace la crónica periodística con respecto a la colección de informes, rumores y testimonios que se tenían en aquel momento. Todo lo que Félix Colmán, el médico forense, expidió en aquel momento después de esa autopsia, contradecía plena y directamente a una muerte natural. A ella la golpearon bastante, no solo de manera reciente, sino que de larga data, y los golpes eran en diferentes partes del cuerpo, tenían que ver con
la frente, el tórax y las costillas. ¿Qué provocó esos golpes? ¿Qué generaron tantos traumatismos? Se los vamos a contar a la vuelta de este primer corte en escena del crimen. Estamos recordando el caso de Limpia Concepción, una docente jubilada de 59 años que vivía con sus hijos en una vivienda en una pasible Paraguarí, en el departamento de Paraguarí, y ella por julio del año pasado encontró la muerte y decían que era por un infarto, pero no fue así. Pausa y ya volvemos. Limpia Concepción, de 59 años, encontró la muerte el 13 de julio del 2022. Esta mujer, docente jubilada, vivía en Paraguarí junto con sus hijas. Una ciudad muy tranquila, veraniega, por decirlo así también, de mucho arte, mucha tranquilidad, muy pacífica, pero que escondía situaciones, caracteres o también, ¿por qué no?, personalidades violentas. Y esto era lo que se encerraba dentro probablemente de la casa de esta docente, porque se comenzó a dudar sobre la verdadera causa de la muerte de esta mujer. Cuando el Ministerio Público colectó las primeras testificales de varios vecinos, pero en especial de una que vivía muy cerca, pegada prácticamente a la casa de esta docente. Esta mujer había dicho que en varias ocasiones fue testigo de la forma violenta en que sus hijas trataban a su madre. La explicación, si bien nosotros la encontramos, es parte de un capítulo más adelante, pero se hablaba de ciertos celos. Nosotros nos encontramos en este momento en la revelación de lo que había dicho una autopsia de un médico forense, Félix Colmán, del Ministerio Público, que ante la duda ya de la Fiscalía sobre que realmente había fallecido un infarto, que es lo que constaba en el acta de función para que pueda ser velado el cuerpo, se hablaba de un infarto, entonces comenzaba la investigación por muerte violenta. Las sospechosas, las hijas, una de ellas funcionaria policial, la otra médica de profesión. Y ahí va probablemente la pista más fuerte para la Fiscalía. Una de ellas era médica. ¿Qué conexión tenía esto con un acta de defunción de contenido falso? ¿Cómo lograron que figure en ese documento público que se utiliza en el registro civil, que se lleva a otras tantas funcionalidades, digamos, del ámbito civil? Lograron modificar el contenido. ¿Cómo hizo? ¿Qué contactos tuvo? Por aquí comenzó la investigación de la policía para revelar qué había realmente detrás de la muerte de esta mujer. Falso acta. La inspección del cuerpo generó dudas con respecto al procedimiento realizado en el hospital regional con respecto a la muerte de Limpia Concepción Jiménez. Aunque sus hijas en las primeras declaraciones que dieron a las autoridades negaban haberla asesinado, la testigo principal aseguró haber visto cómo una de ellas le produjo la muerte. Alfredo Ramos Mansur, el fiscal de la causa, ordenó que todos los médicos que atendieron a Limpia sean llamados a declarar, debido a que no siguieron el protocolo de informar a las autoridades sobre la sospechosa muerte de la profesora, al notar que presentaba claros rastros de violencia en el cuerpo. Tenía un golpe en la cabeza, en la región frontal, que según historia clínica refieren las hijas que minutos antes hubo una discusión familiar, ¿verdad? Y posterior al cual aparentemente digo porque es lo que consta en la historia, ¿verdad? La paciente tiene caída de propia altura según consta y con golpe en la región craneana. Después de eso se aplica hielo en la frente y estando sentada refiere que presenta dolor en la parte anterior del tórax, un dolor precordial intenso
y seguido a eso se desvanece la misma. Acto seguido la traen al hospital y es como ingresa viva pero grave, ¿verdad? La causa de muerte que consta en el acta de defunción es un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Tanto Lorena Beatriz como María Laura afirmaron que las lesiones que tenía el cuerpo se dieron al momento de auxiliarla e incluso mientras intentaron salvarle la vida en la sala de reanimación. La versión fue desacreditada con la declaración de 2 médicas de guardia del hospital regional, quienes dijeron que las lesiones de la mujer no pudieron haberse hecho durante el procedimiento de reanimación. Explicaron que se realiza al nivel del esternón, aunque María Laura cumplía funciones en el Centro de Salud de Carapeguá, ante las sospechas de que utilizó su influencia para poder falsear el acta de defunción y esconder la verdadera causa de muerte, se ordenó una auditoría en el Hospital Regional de Paraguarí. Y muchos de ustedes se preguntarán qué pudo haber motivado asesinar a una madre en una situación tan violenta, ¿verdad? No se imaginarán tan solo levantar un solo dedo en contra de sus madres. ¿Y quién pudo haber hecho una situación de este tipo contra su madre y qué motivación? Por más de que obviamente no va a justificar, querrán saber, sienten curiosidad con respecto a la motivación que pudo concretar tamaña acción de estas 2 sospechosas, en ese momento sospechosas de este matricidio. Pues según la investigación, al menos esto conectando con los testimonios, o principalmente el que se obtuvo, el más elocuente al menos, se hablaba de un favoritismo, por decirlo así, por más de que esté un poco mal expresado esto, porque las madres siempre dicen que a todos sus hijos los ama por igual y de alguna u otra forma a todos favorece con amor por igual. Claro, excepciones hay siempre. Seres humanos son todos y hay variabilidades en ese sentido. Pongamos esto en la generalidad de las cosas. Entonces se habló en aquel momento de que uno de los hijos, que no eran evidentemente estas 2 hermanas, había un tercero y era el tercero de la discordia, un varón. Era el favorecido por esta mamá, según al menos lo que se manejó. Ese favoritismo no era solo en cuanto a sentimientos, sino que tenía que ver con lo económico. Y estas hermanas hablaban de hasta inclusive estafa, por decirlo así. Es decir, la mamá siempre estaba, pero él no retornaba las veces que ella estaba con él en lo económico. De esta manera se explica que probablemente existió detrás la motivación para el crimen. La investigación. La inspección forense al cuerpo de Limpia Concepción clarificó las cosas. Fue víctima de una muerte violenta y todavía el fiscal tenía en sus manos la tarea de determinar qué llevó a las hijas a provocarle esa muerte a la noble profesora. En sus redes sociales, Lorena Beatriz hacía casi siempre referencia al favoritismo que tenía su madre hacia algunos de sus hijos, pero el que más le era como una espina difícil de sacar era hacia el único hijo varón en la familia. Limpia tenía 3 hijas, Sara, Lorena y María Laura. Además de ellas, estaba Fernando. La cercanía entre él y su madre era especialmente molesta para Lorena, con quien la relación se tornaba cada vez más áspera con el paso de los años. Y aunque Limpia se esforzaba por llevar la fiesta en paz, era demasiado difícil. Lorena y sus 3 hermanos fueron llamados para declarar por el fiscal Alfredo Ramos Mansur. Aunque no quisieron hablar mucho, todos los hermanos coincidieron en que la autora del crimen fue solo una de las hermanas
Hoy prestaron declaración esta mañana la hermana de las dos procesadas, la señora Sara Verón y el hermano Fernando Verón, e igualmente prestó declaración la doctora, la médica que había expedido el certificado de función, la doctora Lorena Cuba. Muy poco lo que aportan ellos. Lo que sí ratificaban ambos es que Luján era Lorena era la hermana, por decir conflictiva, ¿verdad?, que tenía permanentemente problemas con la madre. E igualmente la Sara fue la que dijo también que el problema era una cuestión de celos, de que el preferido de la mamá era que le da todos los privilegios a Fernando. Igualmente que en un momento dado ya había salido de la casa por ser conflictiva Lorena y volvió otra vez. Y el día martes justamente estaba probando todos sus bolsos, sus cosas para salir nuevamente de la casa. Eso son palabras más, palabras menos lo que declaraban. Pero lo que desató la furia asesina de Lorena Beatriz fue la suma de 100.000 guaraníes que le entregó a su madre. Y esta a su vez le dio a Fernando. El problema era un problema de celos, ya que tiene un hermano que trabaja en el Poder Judicial, de nombre Fernando, que es abogado también. El único hombre de la familia, pues son 3 hermanas. Y había manifestado que era preferido de él y que la mamá le daba todo a él nomás. Y que le había prestado un cierto dinero a la mamá de ella y que le había dado al hermano. Y que ella le reclamó ese dinero y fue por eso que comenzó la discusión. ¿Cuánto fue el monto, doctor, el monto de la discordia? Una suma ínfima. A mí me pasaron un dato, no sé si es cierto. 100.000 guaraníes, ¿es así? Puede ser. Más triste todavía. Tu mamá es el más apreciado, más querido. El reclamo y los celos de Lorena acabaron de la peor forma. Cuando Lorena le exigió que devuelva el dinero, su madre se negó a hacerlo. Cuando consultaron a María Laura sobre el por qué no ayudó a su madre, ella respondió que Lorena le codeó fuerte y que también lastimó a su beba que estaba en sus brazos. Pero que cuando Lorena lanzó al suelo a su madre, vio que estaba ensangrentada y decidió llevarla al hospital porque la mujer no conseguía respirar. María Laura dijo que le colocó hielo en la herida y empezó a gritarle a su hermana Lorena, esperando que le ayude para llevarla al hospital. Y fue ahí que llegaron las vecinas a la casa. Doctor, toda la población, toda la ciudadanía de Paraguarí está muy acongojada por este crimen. No solo es Paraguarí, me llaman gente de muchas partes. No sé, y las redes sociales, los medios masivos de comunicación, todo. La verdad que muy pocas veces se da esto. Y más todavía en gente preparada, profesionales, una mamá tan sacrificada, docente jubilada, todos los hijos profesionales. Después de la apertura de la imputación, ya abrieron una carpeta fiscal por el homicidio de Limpia Concepción. Las 2 sospechosas principales eran las hijas. Pasaban a ser ellas evidentemente el objetivo de la investigación del Ministerio Público, Lorena y María, la funcionaria policial y la médica. Les esperaba un comité de bienvenida en la casa del Buen Pastor, en la cárcel de mujeres. Y en ese sentido las autoridades administrativas penitenciarias tuvieron que realizar algunas medidas para intentar que no sean violentadas, que no se cometan excesos físicos de otras internas, de otras mujeres privadas de libertad en contra de ellas dos. Es que el caso fue tan mediático que todas conocían lo que existió detrás. Aquello de pegar a una mamá, o más feo que pegarle a tu madre, prácticamente recorrió tanto y disculpen que utilice este término o esta analogía, pegó tan fuerte mediáticamente que a nivel ciudadanía, en lo social, la crispación en contra de ellas dos era efervescente, era muy, muy agresivo.
y eso se sintió y principalmente en la penitenciaría de mujeres. Tuvieron que ser aisladas. Aisladas por bienvenida. Los elementos colectados durante los primeros días de investigación por parte del fiscal Alfredo Ramos Mansur llevó a la gente a concluir que la muerte de Limpia no fue para nada accidental y decidió imputar por homicidio doloso a ambas hermanas. Lorena Beatriz fue imputada en calidad de autora, María Laura como cómplice, pero también en su contra abrieron un proceso por violencia intrafamiliar. Poco amistoso fue el recibimiento que tuvieron María Laura y Lorena Beatriz de parte de las reclusas del Centro Regional de Mujeres Serafina Dávalos en Coronel Oviedo, con abucheos, gritando todo tipo de insultos. Así recibieron las presidiarias de la cárcel de Caaguazú a las dos mujeres imputadas por homicidio doloso debido a la muerte de su madre. Aunque estas mujeres no llegaron a ser agredidas físicamente, el tono de la amenaza de sus nuevas compañeras fue con tanta dureza que la directora Judith Franco decidió mandarlas a aislamiento. El juez Hilario Bustos decidió que ambas debían ir a prisión preventiva, haciendo lugar al pedido del fiscal Alfredo Ramos Mansur y a un traslado que se ejecutó un sábado 16 de julio. El motivo fue medida de seguridad y protocolo de ingreso. Durante varias semanas, las hermanas tuvieron que pasar lejos del resto de la población, mientras se calmaban las aguas, debido a que el ambiente era turbio, bastante candente a nivel país, y más aún en la cárcel, donde ambas quedaron recluidas. Bueno, pero no toda la historia estaba contada aún. Tanto las hijas de esta mujer, de Limpia, Lorena y María, estaban recluidas, aisladas de manera preventiva en otro sector de la penitenciaría de mujeres. Quedó él, ¿verdad?, de alguna u otra manera, vagando solo. Me refiero a Fernando, el tercer hijo de la docente jubilada que fue asesinada. Muchos se preguntarán qué ocurrió con él. Mucho se había hablado de Fernando, si era cierto de que la motivación de la muerte sucedió porque supuestamente la madre le daba más atención a él, que pese, digamos, a que supuestamente no trabajaba, no tenía oficio, y la madre le seguía ayudando y eso le sacaba de las casillas a las hermanas, terminaron por eso descargando toda su furia contra su propia madre al punto de matarla. Y se preguntarán qué ocurrió con él. Y también terminó preso. Solo que no tenía que ver con el caso. ¿Qué fue lo que lo llevó a Fernando a ser detenido? Vean. Hermano detenido. 3 días transcurrieron de la muerte de Limpia Concepción Jiménez, cuando nuevamente la pacífica ciudad de Paraguarí, en el 9º departamento, era alterada por un miembro de esa familia. A la detención de sus 2 hermanas, le siguió la de Fernando Verón Jiménez. Este funcionario judicial quedó detenido junto con otro hombre por supuestamente atacar a 2 vecinos, que los denunciaron por tentativa de homicidio y coacción sexual en el barrio San Miguel de esa ciudad. Esber Ramón Paredes Baruja y Felicia Rodríguez Peralta denunciaron en la comisaría primera que Fernando y un hombre al que identificaron como Rodolfo Mesa Oporto rompieron un portón de la casa donde viven e ingresaron a la fuerza. Eran las 00:30 de la madrugada del 16 de julio del año 2022, en compañía de otra persona que no pudieron identificar. Algo autoridad de Yucapata, yo lo que estoy responsable es lo que yo digo. Escuela y
o maltratado se va a besar. Y como madre, la señora, da lluvia y mañana sube. Al día siguiente, más vianda este biure será. Le trae otra igual como mamá, le trae su ropa. Y siempre, Fernando, es un loco. Adicto, es adicto será a Reinaldo. Y yo quiero justicia. No. Yo pasé. Acá me clavó y tenía manopla. Con manopla ya me vino. Hierro sin pa. Eu pesa allí, yo no sé, pero tenía un hierro así que tenía acá por la mano. Eso no se quedó acá. No. Ya está así, por puta. Ahí tiene que ir donde tiene que ir, Reinaldo. Ahora Yucapata o acá. Sí, hoy yo me salvé de él. Otro va a ser víctima acá del barrio. Otro va a ser. Y yo pido justicia, o sea. Pido justicia. Que se haga como tiene que ser, Reinaldo, será. Paraguay, pecoña y mes, hermano querido. Acá comita y cosas guay, no después acá hay. Las víctimas dijeron a la policía que Fernando Verón entró con un machetillo en mano y empezó a agredirlos físicamente. Incluso intentó atacar al dueño de la casa. Mientras eso ocurría, manosearon a la esposa. Luego subieron a un Toyota Auris de color plata en el que también habían llegado para escapar del lugar. Los denunciantes fueron auxiliados hasta el Hospital Regional de Paraguarí. Fueron atendidos y luego los dieron de alta. A las 5 de la mañana de ese sábado, la policía localizó en el barrio San Francisco a Fernando y también a Rodolfo. El mismo fiscal que llevaba la causa en la que fue víctima la mamá de Fernando, Alfredo Ramos Mansur, se encargó de ese procedimiento. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen y aún le queda una última parte a este episodio. El caso de Limpia Concepción, la docente jubilada de 59 años, que en un principio se pensó que murió de un infarto. Cuando estaba camino a ser velada, el Ministerio Público resolvió finalmente hacer una autopsia y revelar que realmente la asesinaron. Y fueron sus propias hijas. Pausa y ya volvemos. Último capítulo del caso Limpia Concepción, la docente jubilada de 59 años que fue asesinada por sus propias hijas a golpe. Se comprobó que aquellos traumatismos, principalmente en el tórax, no habían sido por compresiones torácicas, en un intento de reanimarlas, teniendo en cuenta a que realmente lo que tenía, el traumatismo que tenía en zona abdominal, habían sido provocados por golpes, al igual que el que tenía en la frente. Otros casos, como por ejemplo, otros indicios, mejor dicho, otras evidencias, testimonios, apuntaban directamente a situaciones violentas que ya se daban entre las hijas, tanto como el de María y Lorena, con la mamá desde hace bastante tiempo, y eso lo dijo una vecina que vivía pegada prácticamente a la casa y era testigo de lo que ocurría desde hace bastante tiempo. Todo eso, el volumen de testimonios, evidencias, lo tenía el Ministerio Público para procesar a una por homicidio y a otra por violencia intrafamiliar. En este último capítulo de este caso, vamos a ver justamente cómo se resuelve el caso de María, de la médica, la que en algún momento, según al menos las sospechas, habría colaborado para que en el acta de defunción no figure que ella murió por los traumatismos, por los hechos violentos, sino que por un supuesto infarto. Ella fue beneficiada con la prisión domiciliaria teniendo en cuenta a que era mamá. Último capítulo de este caso. Presa en casa. El mes de julio estaba por irse. María Laura y Lorena Beatriz todavía se acomodaban en la penitenciaría del Buen Pastor en Asunción, cuando se decidió beneficiar a una de ellas, enviándola a cumplir prisión en una casa. El Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Paraguarí revocó la prisión preventiva de María Laura Verón,
dictada por el juez penal de garantías Hilario Bustos. La ginecobstetra procesada por homicidio doloso en calidad de cómplice y violencia intrafamiliar tenía un bebé de 8 meses. Su defensa invocó la lactancia materna como una de las limitantes para la prisión preventiva. La mujer ofreció como fianza 2 vehículos y 300 millones de guaraníes que puso un médico como garante. Un forense del Poder Judicial de Paraguarí constató que la procesada estaba amamantando. El arresto domiciliario lo cumple actualmente en otra ciudad del departamento central, en la de Capiatá, distante de la ciudad de Paraguarí, donde ocurrió el crimen, para prever o evitar alguna eventual obstrucción en la investigación. La otra hermana imputada, Lorena Beatriz Verón, continúa con prisión preventiva. Llegamos al final de este caso en escena del crimen, el homicidio de Limpia Concepción, la docente jubilada de 59 años, muerta en su propia casa en Paraguarí y por sus propias hijas. La habían matado a golpes porque sintieron celos de su hermano, los tratos privilegiados que tenía supuestamente la mamá con él, en lo económico, en lo sentimental tal vez. Eso es al menos lo que se decía como motivación para explicar el por qué habían sido tan furibundas, tan violentas con la propia madre, y que no fue la primera vez, de hecho esa, la de la muerte, o la que condujo a la muerte, en el que habían pegado a su madre, la habían violentado debido a las escoriaciones y lesiones en la piel de larga data que tenía, según un informe forense. Hasta el día de hoy, las hermanas, tanto María, que está con prisión domiciliaria, como Lorena, que continúa en la casa del Buen Pastor, en la cárcel de mujeres, aguardan la fecha de su llamada para juicio oral. Primero, evidentemente, lo que va a ser la fijación de esa audiencia preliminar donde se elevaría a juicio oral y público esta causa. Por de pronto, continúan con el peso de lo que había ocurrido. En tanto que Fernando, su hermano, ya fue libre, fue puesto en libertad debido a ese caso, que está fuera de lo que es esta investigación, pero que lo había también cometido en su momento. Final. No se olvide que puede disfrutar de todos los casos de Escena del Crimen en nuestra plataforma en YouTube, en nuestro apartado de Escena del Crimen. Todos los capítulos, como siempre, lo van a encontrar ahí, y nos reencontramos nosotros en nuestros horarios de fin de semana, a las 22:30 horas los sábados y la repetición los domingos a las 22. Adiós.